El siglo XIV en la historia de la humanidad es un siglo importante porque gracias a un acontecimiento realmente importante, el mundo cambió. ¿Cuál fue el acontecimiento importante que ocurrió en el siglo XIV, año de 1492? ¿Qué acontecimiento importante cambió el mundo? ¿Cuál sería? Jóvenes, ¿qué acontecimiento importante cambia el mundo? Exactamente, eso. El acontecimiento importante fue el descubrimiento de América. En 1492, Colón pisa tierras americanas tratando de buscar una ruta hacia las Indias y descubre un nuevo continente. Gracias a ello se establece el mercantilismo. Doctrina económica basada en la riqueza. La riqueza se basa en el comercio, en la circulación del dinero, en el movimiento de oro y plata. ¿Qué indicaba el mercantilismo? El poder económico se lograba por la acumulación de oro y plata. Eso era el mercantilismo. Entonces, las naciones que tenían mayor territorio conquistado y que les proveían mayor cantidad de oro y plata fueron las mayores poderosas económicamente en el mundo. Es por ello que en el siglo XIV la nación más poderosa del mundo en esa época fue España, porque tenía las más grandes colonias y las que le proveían la mayor cantidad de oro y plata. ¿Qué promovía el mercantilismo? La intervención activa del Estado en la vida económica, para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero, oro y plata, y saliera lo menos posible. Contrario a lo que se ve actualmente en el mercantilismo, lo que se proponía es que el Estado tenga un papel de intervención mucho más importante. ¿Qué es lo que se pedía? Una intervención más importante del Estado. ¿Para qué? Para que proteja las colonias, para que genere la mayor cantidad de territorio y para que en base a ello se genere la mayor explotación de oro y plata y por ello su acumulación. El mundo siguió avanzando y lamentablemente, como hemos dicho en un principio, los recursos son escasos. El oro y la plata se empezaron a agotar y ya no era el recurso abundante que era antes. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvimos que cambiar. A partir del principios del siglo XVIII, aparece la escuela fisiocrática. El primer punto de quiebre en la historia de la humanidad. Se cambió el concepto de que el poder económico se generaba por acumulación de oro y plata al concepto de que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra. ¿Qué significa eso? La acumulación de oro y plata ya no te traía poder económico. Lo que te traía poder económico era el mayor aprovechamiento del factor tierra, de la producción. Cuando más produzcas, más poder económico vas a tener. Los fisiócratas. Esto combina el estudio de la economía con las matemáticas. La palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. La producción significa creación de un excedente, es decir, va a ser productiva aquella industria que produce más de lo que consume en su proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las naciones empezaban a generar mayor producción de la que necesitaban. ¿Por qué? A ver, nosotros imaginémonos que somos el país número 5, tenemos 100 habitantes y voy a producir bienes y servicios, pero no para 100 habitantes, sino para 200 habitantes. ¿Por qué si solo somos 100? Porque la cantidad que me va a sobrar yo la voy a vender, la voy a colocar, la voy a comercializar. ¿A quién? A las naciones que no tengan para producir bienes y servicios. Y el producto de esa venta, de esa comercialización, me va a traer poder económico. ¿Ok? Esa fue la doctrina de la fisiocracia, que fue reforzada a partir del siglo XVIII con la aparición de la escuela clásica. La escuela clásica marca un hito en la historia de la humanidad porque se dan bastantes cambios interesantes. Uno de los principales cambios que generó la aparición de la escuela clásica y el cambio en la humanidad, en la historia económica de la humanidad, fue la revolución industrial. Sí, la revolución industrial generó e impulsó el desarrollo de la escuela y la economía clásica. ¿Por qué?
hasta antes del siglo XVIII, la producción de bienes y servicios en el mundo era realizada por artesanos, producidos a mano. Todo se producía a mano. Los grandes talleres de artesanos que producían gran cantidad de bienes y servicios eran de 100, 200, 500 trabajadores a lo mucho. A partir de la revolución industrial, la aparición de las máquinas, la máquina a vapor, la máquina a carbón, la máquina eléctrica, la máquina diésel, es que empieza a desarrollarse a gran escala la producción mundial. Los grandes talleres de artesanos de 100 personas pasaron a ser grandes monstruos industriales de 1000, 2000, 5000, 10.000 trabajadores que producían inmensas cantidades de bienes y servicios. El desarrollo de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo con el nombre de economía política. Y sí, los grandes padres en el desarrollo y en el manejo del capitalismo fueron Adam Smith y David Ricardo, propulsores de este sistema. Estamos hablando de principios del siglo XVIII, 1800. Recién en el siglo XVIII, año 1800, es que empieza a tomar fuerza los preceptos establecidos por Platón 400 años antes de Cristo. Estamos hablando 2200 años atrás. ¿Cuáles eran esos preceptos? ¿Se acuerdan? La especialización del trabajo y la división del trabajo. ¿Por qué? A ver, en una gran fábrica de 1000, 10.000 trabajadores, yo tenía que optimizar y ser más eficiente en la producción. ¿Y cómo lograba eso? A través de la división y especialización del trabajo. Es aquí donde aparece, por ejemplo, la línea de producción, invento establecido en la industria automotriz que mejoró y hizo muchísimo más rápido y fluido el proceso de producción de grandes maquinarias. En este caso, los vehículos. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la escuela clásica? La economía de libre mercado sin la intervención del Estado. Por ejemplo, a partir de la escuela clásica y los fisiócratas en adelante, por ejemplo, ya no querían que el Estado intervenga. ¿Sabes qué, Estado? Tú no te metas, le decían. Nosotros, los empresarios, los privados, vamos a producir. Tú no te metas, tú dedícate a cobrar tus impuestos, a vigilar el territorio, no te metas. Industria, me encargo yo. Estado, afuera. Distingue el concepto de valor de uso, valor de cambio y establece conceptos, le da importancia a conceptos como división del trabajo y especialización. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta que a partir del siglo XVIII, con la escuela clásica, el mundo cambió también y ya no era España la nación más poderosa del mundo, ya lo había dejado de ser hace mucho tiempo, y ahora era Inglaterra. Inglaterra era la nación más poderosa del mundo económicamente gracias a los conceptos de la escuela clásica y la producción. El mundo siguió avanzando, mediados del siglo XVIII, y aparece una doctrina importante en la historia de la humanidad, el socialismo. Los socialistas, la escuela socialista, tan repudiada y vapuleada en la actualidad. Lamentablemente es fácil recriminar o vapulear algo si no lo conoces. El socialismo se basa en la lucha de clases como elemento necesario para una sociedad igualitaria y justa. Entonces, ¿por qué surge el socialismo? ¿A razón de qué se establece el socialismo? ¿Qué predica el socialismo? A ver, el socialismo lo que buscaba no era otra cosa que una sociedad más igualitaria y justa. ¿Qué ocurrió? En el siglo XVIII, con la explosión de la escuela clásica y la revolución industrial, les indiqué que las grandes fábricas pasaron a ser monstruos de producción de 5.000, 10.000 trabajadores. ¿Qué necesitaba la industria entonces? Mano de obra, trabajadores. ¿De dónde la sacaron? Sacaron a las personas del campo. Las personas ya no trabajaban en el campo, ahora iban a las grandes ciudades a trabajar y les pagaban un sueldo. Pero lamentablemente esto puede sonar muy productivo, pero no es así. En sus inicios, la escuela clásica no hizo otra cosa que explotar a los trabajadores. Las personas que iban a trabajar en esas grandes industrias trabajaban jornadas laborales de 18, 20 horas diarias. No tenían vacaciones, no tenían descanso, no tenían seguro, ni siquiera tenían condiciones mínimas de trabajo como iluminación,
ventilación o servicios higiénicos, ni médico dentro de las industrias, de las empresas. Así de explotadores eran. Eso trae consigo la aparición del socialismo. Desarrolla la teoría del valor del trabajo. El valor de las mercancías está en función de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción. ¿Qué quiere decir eso? A ver, gracias a la escuela clásica socialista o marxista, tenemos las jornadas laborales de las cuales gozan todas las personas hoy en día y reniegan tanto. Dicen, no, yo soy un capitalista y goza de las 8 horas laborales que le dio el socialismo. Entonces, gracias a esta lucha socialista tenemos jornadas justas de trabajo, CTS, vacaciones, seguros, etcétera, etcétera. Y aparece el concepto de plusvalía. La plusvalía es el valor no... A ver, ¿tienen claro cuál es el concepto de plusvalía? El tema de plusvalía viene bastante dentro de muchas preguntas en el examen relacionado a muchos puntos. Por definición, plusvalía tiene que ver con un plusvalor, dar algo más por algo o dar un esfuerzo adicional por algo. Un plus, si estoy dando un plusvalor de algo. Pero en economía, plusvalía tiene a significar establecer aquel esfuerzo, aquel trabajo, aquel esfuerzo adicional que hacen los trabajadores que no es remunerado o adecuadamente pagado. A ver, cuando en la economía clásica, en la escuela clásica, se trabajaban 18, 20 horas diarias y no le pagabas lo correcto, estabas explotando al trabajador. Y esa explotación te generaba riqueza. Es por ello que según el concepto de plusvalía, en la escuela socialista dicen que las grandes familias e imperios en el mundo hicieron su fortuna gracias a esa explotación del trabajador. Jornadas abusivas que mataron cientos y miles de trabajadores y que sembraron la base de las grandes riquezas de grandes imperios en el mundo. Los ingleses, las grandes familias de millonarios, los Rockefeller, Onassis, etc. Los grandes representantes en el socialismo son Karl Marx y Federico Engels. El mundo sigue avanzando y de pronto aparece a principios del siglo XIX la escuela neoclásica. ¿Qué es la escuela neoclásica? La escuela neoclásica no es otra cosa que una reafirmación de los preceptos clásicos en el mundo. A ver, el mundo dijo hasta acá nomás, ya basta de socialismo, ya está bien. Entiendo y acepto que he explotado a los trabajadores. Entiendo y acepto que no debo hacer trabajar a los trabajadores jornadas sin pagarles, no darles seguro, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí nomás. Este pensamiento económico se basa en que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que se le asignan los consumidores. A ver, esto es un pensamiento interesante y bastante válido. De pronto, los empresarios en el mundo dijeron, hasta aquí nomás, basta de socialismo, nosotros no somos beneficencia. Nosotros ponemos una empresa, un negocio, una industria, ¿para qué? ¿Por cuál motivo, razón o circunstancias ustedes en algún momento van a poner una empresa, un negocio, una industria? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Por qué algún empresario en la historia de la humanidad puso una industria, una empresa, un negocio? ¿Por qué lo hicieron o por qué lo van a hacer? A ver, jóvenes, ¿cuál es el motivo, razón o circunstancia para poner una empresa, un negocio, una industria? ¿Por qué se hace? ¿No saben, no opinan, no tienen idea? Jóvenes, exactamente, para obtener dinero, para tener ingresos, para generar plusvalías, generar mayor cantidad de ingresos, por ganancia, por dinero. No lo ponen por otro motivo. Aquel que les diga, yo voy a poner para ayudar a los pobres, para ayudar a los viejitos, para ayudar a los más necesitados, está en campaña, se equivocó de etapa. En campaña seguro y quiere su voto, no es por otra cosa. Ustedes, yo y cualquier persona pone una empresa o un negocio, ¿para qué?
para generar la máxima ganancia, la máxima utilidad. No hay otra razón, no hay otra circunstancia. Entonces, ¿qué dijeron los neoclásicos? Ok, ya entendí que he estado explotando al trabajador, voy a respetar las jornadas laborales y las condiciones laborales, pero hasta acá no más. Yo no soy beneficencia. Yo necesito empezar a generar mayor producción y por ende mayores ingresos. Entonces, la doctrina neoclásica establece que a partir de la mayor cantidad de producción se va a generar mayor riqueza. E introducen teorías complementarias que las separan del capitalismo. Son bastante parecidas, pero tienen sus diferencias importantes. Entonces, introducen, por ejemplo, la teoría de la utilidad marginal para explicar cómo se optimizan los agentes económicos. ¿Les queda claro el concepto de utilidad marginal? ¿Lo tienen claro? Si no, para explicarlo rápidamente con un ejemplo. ¿Tienen claro el concepto de utilidad marginal, jóvenes? A ver, el concepto de utilidad marginal tiene que ver con un concepto económico importante que se desarrolló a partir de la escuela neoclásica. A ver, hay un ejemplo bastante interesante que detalla justamente esto. El ejemplo del vaso con agua. Imagínense lo siguiente. Ustedes salen a hacer deporte, salen a jugarse un partido de fulbito, salen a hacer una maratón, salen a manejar bicicleta, el deporte que les guste. Hacen deporte 1 a 2 horas y terminan de hacer deporte y están extenuados, cansados, obviamente sedientos. A ver, el primer vaso de agua que ustedes se tomen después de hacer deporte, ¿va a tener un alto nivel de satisfacción de su necesidad o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a tener un alto nivel? Sí, obviamente, están sedientos, están cansados, se lo van a pasar en un segundo. El segundo vaso de agua que se tomen, ¿va a tener el mismo nivel de satisfacción? Si tienen mucha sed, tal vez. Pero ya el tercero, el cuarto y el quinto vaso de agua que ustedes se tomen, ¿va a tener el mismo nivel de satisfacción? No, definitivamente no. Ese es el concepto de la teoría de la utilidad marginal. Los bienes tienen y satisfacen al consumidor hasta un grado de satisfacción. Después de eso, ya baja su nivel de satisfacción y no hay una necesidad imperante en adquirirlos, en consumirlos. Este concepto aplica para muchas ciencias, economía, administración, contabilidad, marketing, física inclusive, etc. Entonces, por ejemplo, se han dado cuenta que salen los celulares de última generación, el iPhone 12, con aplicativos interesantes, modernos, cámara 50K, no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto cuestan esos aparatos? ¿3.000 soles por lo menos? Sí. ¿Ok? Entonces, tienen ese precio porque tienen un alto nivel de satisfacción para un grupo de personas. Gran cantidad de consumidores están a la expectativa de eso. ¿Qué va a pasar de acá a 1 año, 2 años, cuando ya salga el modelo 14, 15, 20K, el iPhone? ¿Qué va a pasar con ese modelo, el modelo 12 que están actualmente? ¿Va a tener el mismo nivel de satisfacción? No. Por ende, va a bajar su precio. Por ende, va a ser mucho más barato. ¿Por qué? Porque obviamente de acá a 3 años la gente no va a preferir el modelo 20 al modelo 12. Tiene que ver mucho con eso. Es con lo que juega, lo que se maneja la escuela neoclásica. Optimizan también el bienestar en función al individuo, no al de las clases sociales. Lo que le decía hace un momento. Un momentito, yo no soy beneficencia. Yo cumplo con el trabajador de manera individual y hasta ahí nomás. Mientras yo le pague, tú trabajas y me ayudas a generar ingresos. Realizan análisis estudiando conjuntamente las relaciones entre la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que se destaca más de la escuela neoclásica que la diferencia de la escuela clásica? La aparición de conceptos como utilidad marginal, oferta y demanda, ceteris paribus, son conceptos mucho más amplios y completos. Los mayores representantes, Wilfredo Pareto y Alfred Marshall. El mundo siguió avanzando y de pronto tenemos la aparición de la escuela keynesiana. Ya estamos hablando del siglo XX. De pronto llegamos al siglo XX, 1900, y el mundo empieza a entrar en crisis. Todo el mundo empieza a
a tener problemas económicos. Estados Unidos entra en una gran depresión, por ejemplo, la gran depresión de los 30. Entonces todo el mundo volteó a mirar a los neoclásicos y les dijo, oye, ustedes no eran la solución del mundo, no que todo iba a ir bien con ustedes. ¿Qué ha pasado? Entonces, aparece conceptos nuevos que no estaban anteriormente. Se basa en la idea fundamental de que la intervención del gobierno puede estabilizar la economía aumentando los niveles de empleo y producción. A ver, ¿qué pasó? La escuela clásica y neoclásica no decían que el Estado debe estar fuera. ¿Por qué ahora los keynesianos piden que tiene que entrar el gobierno, el Estado? ¿Qué ocurrió? Ocurre el famoso concepto de la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? A ver, la demanda agregada determina la cantidad producida por la economía. Entonces, para que exista una demanda efectiva suficiente, se tiene que mantener un nivel de empleo y un nivel de inversión. ¿Qué significa eso? A ver, yo puedo producir gran cantidad de bienes y servicios, pero si la gente no compra esos bienes y servicios, ¿qué ocurre? ¿Voy a tener ingresos? No. ¿Qué necesito para que la gente compre bienes y servicios? Las personas tengan trabajo y tengan ingresos. Si las personas no tienen trabajo y no tienen ingresos, ¿de dónde van a sacar dinero para comprar mis bienes y servicios? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué entró en crisis el mundo? Simplemente porque la población mundial empezó a crecer, a aumentar. Y las empresas, las grandes industrias, no reinvirtieron sus ganancias, sus utilidades. ¿Qué hicieron las grandes industrias y corporaciones del mundo? Acumularon riqueza, fueron más ricos, millonarios, multimillonarios, y no reinvirtieron en nuevas industrias. ¿Esto que generó? Que haya un gran nivel de desempleo. Las personas, las nuevas generaciones, aparecían, pero no tenían dinero para consumir esos bienes y servicios. Entonces la escuela keynesiana propone que el Estado, ayúdame Estado, ahora sí Estado, ayúdame a generar empleo, a generar inversión. El Estado debe ser o debe tener participación más activa en la economía con el objeto de compensar la falta de inversión privada en periodos de depresión y garantizar la estabilidad económica. La demanda efectiva como impulsador de actividades económicas como la producción y el empleo. Esto es un poco contradictorio, porque si yo como empresario privado soy el que se va a dedicar a producir y no dejo que el Estado intervenga, ¿cómo le pido al Estado que genere empleo? Tendría que también producir para generar empleo. En general, estoy pidiendo que establezca condiciones necesarias para el desarrollo de la industria. Es un poco complicado y contradictorio a la vez. El mundo siguió avanzando y ya a mediados para adelante de 1900, 1970 y 1980 aparece una escuela importante, la escuela monetarista. ¿Qué significa la escuela monetarista? Aparece en el siglo XX, 1970, 1980, con la aparición de nuevos problemas económicos. Nuevamente el mundo entró en crisis, problemas económicos a nivel mundial. Lamentablemente estos problemas establecieron crisis en diferentes países, en gran parte del mundo. La idea básica de la economía monetarista consiste en analizar en conjunto la demanda total de dinero y la oferta monetaria. A ver, los monetaristas aparecen ¿por qué? De pronto, en la década del 70, 80, hacia adelante, el mundo empezó a entrar en una etapa de crisis global. El Perú sufrió esta crisis en la década del 80. ¿Cuál fue la crisis de la década del 80? Primer gobierno de Alan García. Pregúntale a sus papás qué ocurrió en el primer gobierno de Alan Damián García. ¿Qué ocurrió? Inflación, no, hiperinflación. Pero no solo fue el Perú, no hay que ser mezquinos, fue toda Latinoamérica, fue gran parte de Europa, fue África. Gran parte del mundo sufrió problemas de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿De dónde apareció este problema? ¿No hemos tenido en 2000 años y aparece ahorita? ¿Qué ocurrió aquí? ¿De dónde apareció este problema? Un concepto nuevo que empezó a generar problemas en la historia económica del mundo. La inflación, vamos a darle un adelanto rápido, lo vamos a ver en mayor profundidad más adelante, es un problema de la subida constante de los precios. Cuando los precios empiezan a subir de manera constante y los ingresos se mantienen estables, obviamente el dinero pierde su valor. No me va a alcanzar para comprar la misma cantidad de bienes porque los bienes han subido.
Entonces, ¿por qué se genera inflación? Generalmente porque hay una gran cantidad de dinero. Como ustedes deben saber, cuando hay abundancia de algo, este producto baja su valor. Cuando hay una gran cantidad de papa en el mercado, ¿qué pasa con el precio de la papa? Hay una sobreproducción de papa en el mercado. ¿Qué pasa con el precio de la papa? ¿Sube o baja? Baja. Cuando hay una gran cantidad de dinero circulando en la economía, ¿qué pasa con el valor del dinero? ¿Sube o baja? Baja. Es por ello que el mundo se estableció que debería haber un control monetario en los países. No se puede generar dinero a diestra y siniestra. La inflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de la cantidad de dinero. En consecuencia, las soluciones deben estar en la política monetaria. Entonces se propone el libre Estado y la no intervención del Estado en el control de la moneda. Considera responsable al Estado de la crisis económica. Nuevamente le piden al Estado, ¿sabes qué? Ahora vete de nuevo. No, ahora yo me voy a encargar de ese tema. Es contradictorio nuevamente. Pero es por eso que a través de estas crisis, en el Perú, por ejemplo, se ha tenido, tiene política de Estado, es de suma importancia el control de la inflación. Desde la década del 90 hacia adelante, lo único, una de las poquísimas cosas que han hecho bien los gobiernos es el control de la inflación. El control de la inflación en los últimos 6, 7 gobiernos ha sido muy bueno y el cual ha generado que hayamos mantenido una inflación constante a través de los últimos gobiernos. Una de las pocas cosas que se ha hecho bien, por decir casi la única. Y con esto ya vamos terminando. Tenemos la división de la economía en economía positiva y economía normativa. Básicamente nos indica que la economía positiva es todo lo que he venido diciéndoles yo hasta el momento, la descripción de los fenómenos y la generación de teorías. A ver, yo acabo de darles un breve resumen de la edad antigua hasta nuestros días de cómo se ha desarrollado la economía. Es una economía descriptiva. He hecho parte de la economía positiva. Les he descrito cómo ha ocurrido la economía a través de la historia. Esto ha generado que se generen diversas teorías económicas. A través de la observación, los grandes economistas del mundo observaron y sacaron teorías y leyes económicas, a través de los cuales establecemos leyes microeconómicas y macroeconómicas. Ahora, también tenemos la economía normativa. La economía normativa no es lo que fue, sino lo que es ahorita. ¿Cómo aplico esas políticas, esas normas en la actualidad? ¿Cómo hago que la inflación baje? ¿Cómo hago que el dólar baje? ¿Cómo hago que no haya escasez o que haya empleo? ¿Ok? Es parte de lo que hemos estado viendo. La economía normativa no es otra cosa que aplicar las teorías y las normas para manejar un gobierno. Por ejemplo, este gobierno que acaba de entrar del profesor Castillo tiene que aplicar economía normativa para solucionar los problemas que empiezan a surgir a través de los problemas que se generan, como inflación, subida del dólar, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? A través de la política fiscal o a través de la política monetaria. Ok, jóvenes. Les voy dejando las alternativas para las claves, les voy dejando las claves para la siguiente sesión. Gracias por la atención prestada. Ahí la tienen. Ya me están diciendo que debo cortar. Gracias por la atención, jóvenes. Nos estamos viendo la siguiente clase. Vamos a empezar a aumentar el ritmo porque las clases son más cargadas, así que nos vemos la siguiente sesión. Gracias, jóvenes. Chao, profe. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta luego, profesor. Nos vemos, chicos. Gracias.